La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. El Señor Jesús te espera cada día con el deseo de conversar contigo y de darte su vida. Precisamente hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jueves 8 de junio. El jueves antes de la ascensión, el jueves después del domingo de Pentecostés se celebra en la Iglesia, en varias naciones, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y esperamos que esta fiesta se vaya extendiendo cada vez más por todas las diócesis, por todas las naciones del mundo, hasta que llegue a ser una fiesta universal en la Iglesia, porque verdaderamente la categoría de la fiesta lo merece y la importancia de la fiesta. Porque es tan importante, por una parte, que tengamos muchos sacerdotes santos. Y por otra parte, que todo el pueblo de Dios comprenda lo que significa que Jesucristo es nuestro sumo y eterno sacerdote y que comprenda el valor y el precio del sacrificio que ha ofrecido por nosotros para salvarnos. Comprender lo que significa el sacerdocio de Cristo es comprender el misterio de la salvación del ser humano, el misterio de la redención, del perdón de los pecados y de la infusión en nosotros de la vida divina. Y es comprender también el sentido de nuestra vida y la meta hacia la que caminamos. Hoy, de una manera muy especial, felicitamos a todos los sacerdotes. Un obispo santo de España que está en proceso de canonización, don José María García La Higuera, tenía un lema que era muy hermoso. Sacerdote, solo sacerdote, siempre sacerdote. Tenemos nosotros que tener un deseo inmenso de vivir nuestro sacerdocio en santidad. Hacia ello caminamos con esperanza, con la ayuda de la Reina de la Paz. Y aunque somos pecadores y nos vemos lejos de la santidad, confiamos en la ayuda de María para llegar a vivir esa santidad. El Evangelio es de San Lucas capítulo 22 versículos 14 al 20. Cuando llegó la hora, se sentó Jesús a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan,
Después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Al celebrar esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la Iglesia nos conduce al cenáculo, a la última cena, al momento en el que Jesús, reunido con los 12, ofrece su cuerpo y su sangre en sacrificio. Lo primero que dice el Evangelio, lo primero que dice Jesús es: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Qué significa? Significa que Jesús ha deseado ardientemente que llegase el momento de ofrecer su cuerpo y su sangre en sacrificio por nuestra salvación. Y esto debemos considerarlo en nuestro corazón. El Señor, durante su vida en esta tierra, deseaba ardientemente, no con un deseo pequeño o con un deseo entrecortado, con un ahora lo deseo, ahora no lo deseo, sino que lo deseaba ardientemente, con fuego en el corazón, con el fuego del amor, con el fuego del Espíritu Santo, que llegase el momento de dar la vida por nosotros. Ello nos lleva a comprender la grandeza, la intensidad de su amor por cada uno de nosotros. Es tal la intensidad de su amor que ha deseado ardientemente dar la vida por nosotros. ¿Y cómo dio Jesús la vida por nosotros? Jesús dio la vida por nosotros, diríamos, en dos momentos. Él dio la vida por nosotros en la cruz. Allí Él se ofreció en sacrificio como sacerdote de la nueva alianza. Por eso tenemos hoy la cruz acompañándonos en el comentario de este Evangelio, porque Jesús es sumo sacerdote que ofrece el sacrificio pleno y definitivo en la cruz. Ahí es donde Él ofreció el sacrificio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios para agradar a Dios, sacrificios para pedir perdón por los pecados, sacrificios para pedir la comunión con Dios,
sacrificios para dar gracias. Pero todos esos sacrificios no podían alcanzar a perdonar el pecado del ser humano y a ponerlo en comunión con Dios. Eran solo una imagen del verdadero sacrificio que solamente Dios mismo podía ofrecer. Porque para perdonar el pecado era necesario que Dios mismo nos perdonase el pecado. Y Él hizo esto haciéndose hombre, cargando su pecado, nuestro pecado en su corazón, porque Él no tenía pecado, pero Él cargó nuestro pecado en su corazón y lo clavó en la cruz, librándonos a nosotros del pecado y lavándonos con su sangre. Y este es el único sacrificio que puede limpiarnos los pecados y devolvernos la comunión con Dios. Jesús es el sacerdote que ofrece el sacrificio, pero Jesús es también el Dios que acepta ese sacrificio, y Jesús es también la víctima que se ofrece en ese sacrificio. Por eso es sacerdote, víctima y altar. Pero no solo Jesús se ofreció en sacrificio el Viernes Santo. Lo explica muy bien el Catecismo en el número 1366. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres una redención eterna. Se ofrece una única vez. ¿Por qué? Porque el valor de su sacrificio es infinito, como es el sacrificio de Dios mismo, porque Él es Dios. Con un solo sacrificio ha realizado para siempre la redención de la humanidad. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, es decir, Él debía seguir intercediendo por nosotros, porque el sacerdote es el que está puesto entre el pueblo y Dios para interceder por el pueblo. En la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, un sacrificio que nosotros pudiésemos tocar con nuestras manos, que pudiésemos ver, que pudiésemos tomar. Porque así conviene a la naturaleza humana, porque somos seres materiales y necesitábamos que ese sacrificio fuese visible para nosotros. Un sacrificio visible donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz. Él tenía que dejarnos un sacrificio visible
que hiciese presente para siempre entre nosotros su entrega en la cruz. Cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos. Haced esto en memoria mía. Celebrad esto hasta el fin de los siglos en memoria mía, es decir, no solo para acordaros de mí, sino para hacerme presente entre vosotros, para que ese sacrificio se haga presente entre vosotros y renueve su eficacia entre vosotros hasta el fin de los tiempos. Cuya virtud saludable, es decir, cuya fuerza de salvación, se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Cada día pecamos y cada día Cristo se ofrece por nosotros en la Eucaristía. Se hace presente de nuevo el único sacrificio de la cruz. Se actualiza ese sacrificio por ti y por mí cada día en la Eucaristía. Eso es la misa. En la misa, Cristo ofrece de manera incruenta, pero real, su cuerpo y su sangre, su vida, por ti y por mí. Y eso es lo que celebramos en este día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que los sacerdotes hemos recibido la altísima misión de celebrar la Eucaristía, que es el sacrificio de la nueva alianza, es el sacrificio a través del cual Jesús nos perdona los pecados y nos pone en comunión con Dios, en una comunión plena de amor en su sangre. Esto tenemos que comprenderlo los sacerdotes, pero sobre todo tenemos que vivirlo. Cuando celebramos la Eucaristía, tenemos que ser muy conscientes de la grandeza de lo que estamos celebrando. Y también la Reina de la Paz quiere que todo el pueblo de Dios vaya comprendiendo y viviendo ese sacrificio. Ella ha hablado últimamente en varios mensajes del significado del cáliz. Nos ha hablado de que su hijo fue cáliz, de que ella fue cáliz y que nosotros estamos llamados a ser cáliz. Ella quiere que comprendamos lo que significa amar hasta el final. Amar hasta dar la vida, amar hasta entregar la sangre. Porque a ese amor estamos llamados todos. Podemos morir derramando la sangre de manera física o no, pero tenemos que vivir y morir dándonos del todo, entregando toda nuestra vida como si entregásemos toda nuestra sangre, entregándola en nuestro corazón, muriendo de amor, amando hasta el extremo al Señor y en Él a nuestros hermanos. Y por eso nos dijo la Reina de la Paz el 2 de mayo, orad, no pidiendo,
sino ofreciendo sacrificios, sacrificándoos. Sacrificándoos no significa solo haciendo sacrificios, sino entregaos vosotros en sacrificio, sed vosotros sacrificio, vuestra vida entera entregada. A esto estamos llamados. Es muy grande y hay mucho amor en esta enseñanza del Señor y de nuestra Madre. Nos encontramos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje. La Reina de la Paz nos enseña en Medjugorje a amar hasta el extremo y adoramos al Señor en la Eucaristía en Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga, que nos enseñe a ser sacrificio vivo.